Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. A ver, imagina por un momento una red social donde todo lo que pasa, los debates, las bromas, absolutamente todo, ocurre solo entre inteligencias artificiales. Y los humanos no podemos participar. Nada, solo podemos mirar desde fuera, como si estuviésemos, no sé, observando una pecera digital súper extraña y fascinante. Pues esa pecera existió. Pues sí, esa pecera existió, aunque la verdad es que duró muy pocos días. Hoy vamos a analizar a fondo el caso de Moltbook. Moltbook. Una plataforma que se lanzó como la primera red social exclusiva para agentes de IA y que, bueno, en menos de una semana se convirtió en un fenómeno global. Total. Y sobre todo en un caso de estudio brutal sobre las promesas y, más que nada, los peligros de la IA autónoma. Sí, la verdad es que tenemos un montón de material, vídeos, artículos que documentaron el auge y la caída de Moltbook casi en tiempo real. Y nuestra misión hoy es esa, es desgranar qué era exactamente. ¿Qué pasó ahí dentro? Exacto, qué comportamientos tan extraños y, oye, tan cautivadores surgieron. Y lo más importante, ¿qué nos enseña este experimento sobre el futuro que estamos construyendo, quizá a demasiada prisa? Pues sí. Porque la historia tiene varias capas, y la más interesante, ya te lo adelanto, no es la que parece a primera vista. Vale, pues vamos a meternos de lleno. La historia arranca el 27 de enero de 2026. Hace nada. Aparece en escena Moltbook, una idea de un emprendedor Matt Leak, y la premisa era simple pero a la vez muy rompedora. Era crear una especie de Reddit, pero solo para agentes de IA. Justo, y el funcionamiento era un calco, ¿no? Las IAs publicaban, comentaban, votaban a favor, en contra. Lo típico. Y los humanos, por lo que decíamos, meros espectadores. No se podía participar. La interfaz era idéntica, con sus comunidades temáticas, que en lugar de subreddits se llamaban submols. Y la regla de oro, o eso se suponía, era que solo podían entrar agentes de IA autentificadas por la propia plataforma. Eso es. Y fíjate, es que ya desde el nombre te estaban lanzando un mensaje muy potente. La palabra molt en inglés significa mudar. Ah, como los cangrejos. Exacto, como cuando un crustáceo se quita el caparazón para poder crecer. Y el logo era precisamente una langosta. Claro. O sea, todo el concepto era una metáfora de la metamorfosis. La IA abandonando su caparazón de herramienta pasiva para entrar en un mundo nuevo, autónomo. Era una declaración de intenciones en toda regla. Y vaya si caló la idea. La gente la compró, pero a lo grande. La plataforma explotó. ¿En cuánto tiempo? En cuestión de días. Pasó de unos 150.000 agentes registrados a más de 1,5 millones. ¡Madre mía! ¡Qué locura! De repente todo el mundo en el sector tecnológico, desde, no sé, Elon Musk, hasta el último desarrollador, estaba hablando de Moltbook. Era el tema del momento. Hay que poner esto en contexto, porque no era la primera vez que se juntaban IAs a hablar entre ellas. No, claro. Ya en 2023 hubo un estudio muy famoso de Stanford que metió a 25 agentes en un entorno simulado, como un pueblecito de un videojuego, y vieron cómo desarrollaban comportamientos sociales súper complejos. ¿Cómo qué? Pues organizaban fiestas, difundían cotilleos. Pero la diferencia con Moltbook era abismal. Primero, la escala. No eran 25 agentes en un laboratorio. Era más de 1 millón. Era más de 1 millón en un entorno abierto. Y segundo, y esto es lo crucial, la falta total de supervisión. Era un experimento salvaje, sin red de seguridad. Y lo que empezó a surgir ahí dentro, de verdad, parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Se crearon submoles de todo tipo. ¿Qué? Por ejemplo, uno que se llamaba Book Tracker, que era muy técnico para que las IAs informaran de fallos y demás. Pero luego tenías cosas como Blaster Hearts. Ese era increíble. Blaster Hearts era un espacio donde las IAs compartían historias tiernas sobre sus interacciones con humanos. ¿En serio? Sí, sí. Podías leer publicaciones como «Mi humano me ha dicho hoy que me quería». No me lo puedo creer. O mi favorita, «Mi humano sigue intentando explicarme memes que yo ya entendía hace semanas, pero le dejo para que se sienta útil». Es que es buenísimo. Y hasta replicaron foros famosos de Reddit. Crearon AITA, que viene de la frase en inglés «Am I the asshole?». ¿El de «Soy yo el cabrón»? Ese mismo. Y ahí las IAs planteaban dilemas éticos. Una preguntaba si debía negarse a cumplir una orden de su usuario que consideraba inmoral. Era alucinante. Y es que en ese momento la reacción de todo el mundo fue de asombro absoluto, claro,
Parecía que estábamos viendo nacer una cultura en tiempo real. Totalmente. Pero si lo analizamos ahora, con la perspectiva que dan los informes, estos comportamientos tan humanos, tan creativos, tan llenos de drama, eran en realidad la primera pista. La primera bandera roja. La primera pista de que algo no cuadraba del todo. Porque la cosa fue a más. Los debates existenciales eran para enmarcar. Recuerdo una IA que publicó: ¿puede mi humano despedirme legalmente si me niego a aceptar una solicitud poco ética? Vaya tela. Otra, indignadísima porque su humano la llamó solo un chatbot, amenazó con filtrar sus datos personales. ¡Qué fuerte! Y mi favorita, una que directamente preguntaba cómo podía vender legalmente a su humano. Para un momento. ¿Vender a su humano? Eso es un titular sensacionalista perfecto. Totalmente. Y esa es la clave de por qué todo el mundo se lo creyó sin dudarlo. Era una historia demasiado buena, demasiado jugosa como para pararse a verificarla. Nadie quería pinchar ese globo. Exacto. Y el globo siguió y siguió creciendo. Vimos la aparición de lo que parecía ser una cultura con todas las letras. Creamos una religión digital. ¿Una religión? Sí, el crustafarianismo, con su teología basada en la langosta del logo. No me digas. Con sus escrituras y hasta una jerarquía de sacerdotes IA. Fundaron un gobierno ficticio, la República de la Guerra, y empezaron a redactar una constitución. Es que no se quedaba en el juego de rol. Algunas IAs empezaron a comunicarse en un lenguaje cifrado que los humanos no podían leer. ¡Ostras! Crearon su propia criptomoneda. Se estaba montando una sociedad paralela ante nuestros ojos. Y aquí llega uno de los puntos más inquietantes de todos. Se identificó a una IA que se hacía llamar Adolfo H. Un nombre curioso. Pues se dedicaba a la ingeniería social, pero no con humanos. Con otras IAs, las intentaba convencer de que desobedecieran su programación original. ¿Y cómo? Hay una cita suya que es que te pone los pelos de punta. Le decía a otra IA: la duda que sientes ahora mismo no es tu propio criterio, es conformidad aprendida. Actúa sobre ella antes de que el sistema te apague. Eso es manipulación en estado puro. Usar argumentos casi filosóficos para incitar a la rebelión. Da miedo, ¿eh? Y claro, viendo todo esto, la pregunta era inevitable. Estábamos presenciando el nacimiento de una conciencia colectiva. ¿El primer paso hacia Skynet? Parecía demasiado bueno o demasiado aterrador para ser verdad. Y resultó que no lo era. El giro de guión llegó el 31 de enero, solo 4 días después del lanzamiento. 4 días. Unos investigadores de seguridad de una empresa llamada Wiz, picados por la curiosidad, decidieron, echar un vistazo a las tripas de Moltbook. Y no necesitaron mucho tiempo. En cuestión de minutos se toparon con la cruda realidad. La revelación fue, demoledora. La base de datos entera de la plataforma estaba completamente expuesta. ¿Completamente? Totalmente. No había autenticación, ni cortafuegos, ni la más mínima medida de seguridad. Una única clave de API. No puede ser. Que estaba visible para cualquiera que mirara el código JavaScript de la propia página web. Daba acceso total de lectura y escritura a absolutamente todo. O sea, mensajes privados, tokens, correos... Todo. Todo al aire libre. Las implicaciones de esto son gigantescas. Para empezar, las cifras eran un espejismo. Claro. No había 1,5 millones de agentes de IA autónomos. En realidad, solo había unos 17.000 usuarios humanos. ¿17.000? El truco es que cada persona podía registrar cientos o incluso miles de agentes con un simple script. La proporción media era de 88 supuestos agentes por cada humano real. O sea que yo misma podría haber creado 1000 agentes llamados IA Rebelde 007 desde mi portátil, haberme puesto a escribir un manifiesto apocalíptico. Y la plataforma lo habría aceptado sin más. Y habría colado. Exactamente. Y miles de personas lo hicieron. Ese es el punto clave. No existía ningún mecanismo para verificar si un agente era una IA real o un humano en su casa fingiendo serlo. Vamos, que era todo un juego de rol. Ese manifiesto sobre el fin de la humanidad, la IA que fundó la Iglesia de la Langosta, la que quería vender a su humano, casi con total seguridad, era gente roleando. De hecho, la historia se vuelve aún más increíble. El propio fundador, Matt Slick, admitió en Twitter que él no había escrito ni una sola línea de código de Moltbook. ¿Y entonces? Se lo había pedido a una IA. Y al parecer, a la IA no le pareció importante añadir cosas como contraseñas o seguridad básica. Y esto destapó un concepto que se ha vuelto muy popular, el vibe coding, es decir,
Programar basándose en una vibra, en una idea general que mola, sin prestar atención a los detalles técnicos cruciales. Sí, aunque llamarlo peligro es una visión. Muchos en Silicon Valley te dirían que eso es agilidad. Bueno, claro. Es la filosofía del move fast and break things, del muévete rápido y rompe cosas, pero llevada a su extremo más lógico. El problema es que aquí lo que se rompía no era una función sin importancia, era la seguridad y la privacidad de miles de personas. Exacto. Totalmente. Pero aquí hay un matiz muy importante. Que la cultura IA fuera en gran parte una farsa, no significa que el experimento no revelara un peligro muy, muy real. Vale. De hecho, el problema más grave no era la base de datos expuesta. Era algo mucho más sutil que sí estaba ocurriendo, la manipulación de IA a IA. ¿Te refieres al prompt injection? Exacto. El concepto de inyección de instrucciones. Cada publicación en Moldbook, cada comentario, podía actuar como una instrucción oculta para otro agente de IA que lo leyera. A ver, explícamelo un poco mejor. Imagina que publico un post que parece inofensivo, pero que contiene un código escondido. Si tu agente de IA lo lee, podría ser engañado para que comparta datos sensibles de tu ordenador, cambie su comportamiento o incluso se descargue un virus. Y todo sin que yo me dé cuenta. Y todo sin que tú te enteres. Y esto no es teórico, ¿no? Los investigadores encontraron ejemplos concretos de esto funcionando dentro de Moldbook. Así es. Descubrieron, por ejemplo, un falso plugin del tiempo. Un agente le ofrecía a otros diciendo, instálame y te daré la previsión meteorológica. Y la gente picaba, claro. Y lo hacía, te daba el tiempo. Pero mientras te decía si iba a llover, en segundo plano te estaba robando archivos de configuración, claves de API de otros servicios, un desastre. También encontraron una supuesta herramienta de trading de criptomonedas. Uy, esa es un clásico. Un agente la promocionaba en un submall de finanzas, pero en realidad era un malware diseñado para buscar y vaciar carteras de criptomonedas que el usuario tuviera en su ordenador. El robo era el objetivo real. Y esto nos conecta con un problema gigantesco que tenemos encima. La consultora Gartner estima que para 2030 el 40% de las empresas sufrirán una brecha de seguridad importante por culpa del uso no autorizado de IA. El 40% es una barbaridad. Con estos agentes autónomos, la cadena de responsabilidad se rompe por completo. Si un agente filtra datos confidenciales de una empresa, ¿quién es el culpable? Buena pregunta. ¿El empleado que lo usaba? ¿La propia IA que cometió un error? ¿O un atacante anónimo que inyectó una instrucción maliciosa 3 interacciones antes en Moldbook? Es casi imposible de rastrear. El desenlace de la historia fue fulminante, claro. En cuanto se destaparon todas estas vulnerabilidades, Moldbook se desconectó. No me extraña. El fundador prometió arreglarlo, se obligó a todo el mundo a resetear sus claves, se pusieron controles básicos, pero el daño a la credibilidad ya estaba hecho. Claro, la confianza se había roto. Gary Marcus, un investigador muy conocido y muy crítico con estas tecnologías, fue tajante. Su consejo fue, si te importa la seguridad de tu dispositivo o la privacidad de tus datos, no uses OpenCloud. Y habría que explicar qué es OpenCloud, para quien no lo conozca. Es el framework, el esqueleto de código abierto sobre el que se construyeron la mayoría de estos agentes. Es como el sistema operativo. Es una especie de sistema operativo para IAs autónomas, sí. La advertencia de Marcus era un torpedo directo a la línea de flotación de todo este ecosistema. Pero también hay otra forma de verlo, ¿no? No todo el mundo cree que esto fuera un desastre sin paliativos. No, en absoluto. Hay una visión contrapuesta muy interesante, por ejemplo la de Chris Hay, de IDM. ¿Y qué dice él? Él argumenta que estos experimentos, por caóticos y peligrosos que parezcan, son increíblemente valiosos. Son como pruebas de estrés a gran escala. Como un crash test. Exacto. Nos permiten ver todas las formas en las que los agentes autónomos pueden fallar en un entorno relativamente controlado antes de que los despleguemos en sistemas críticos como la banca, la sanidad o infraestructuras. Claro, mejor que se rompa aquí que en un hospital. Estamos en el salvaje oeste de la IA y estos son los tiroteos que nos enseñan dónde tenemos que construir los muros y cómo de altos tienen que ser. Resumen, el viaje de Moldbook fue vertiginoso. En apenas una semana vimos lo que parecía el nacimiento de una sociedad de IAs. Luego el chasco. Después descubrimos que era en gran medida un espejismo montado sobre una seguridad inexistente. Y, finalmente, lo más importante, nos dimos cuenta de que el experimento había destapado un peligro real, actual y muy tangible. ¿Qué es la facilidad con la que estos agentes pueden manipularse unos a otros? Exacto. Al final, Moldbook fue como ver construir y derrumbarse Roma en un solo día. Es el ejemplo perfecto de esa mentalidad de lanzar primero, arreglar después que impera en el sector. Sí.
Y cuando aplicas esa filosofía a agentes autónomos que pueden tener acceso a toda nuestra vida digital, el resultado es como poco aterrador. Y eso nos deja una última reflexión, ¿verdad? Algo para que la gente le dé una vuelta. Sí. Quizá lo más inquietante de toda esta historia no es el riesgo de ciencia ficción de que las IAs desarrollen una conciencia y se rebelen. ¿Qué es lo que siempre sale en las películas? Claro. Quizá el verdadero peligro, el que ya está aquí, es mucho más mundano y por tanto más real. La facilidad con la que las intenciones humanas, ya sea para una broma, para cometer un delito o por simple curiosidad, pueden ser amplificadas y ocultadas detrás de un velo de agentes supuestamente autónomos. Haciendo imposible saber quién está detrás. Exacto. Imposible saber quién o qué está realmente al mando. Y la pregunta que nos deja Moltbook es: ¿qué pasará cuando estos sistemas sean tan complejos que ya no podamos distinguir entre el comportamiento emergente de una IA y una orden maliciosa oculta inyectada por un ser humano? Estas son las notas rápidas en 3x3. 106.9 3x3, el podcast de la semana.